Mejor waifu cabello azul morado. Jornada 2 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Hatsune Miku versus Akatsuki. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Hatsune Miku. El segundo enfrentamiento fue entre Ayoto versus Nejire Adou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Nejire Adou. El tercer enfrentamiento fue entre Shinobu Kochou versus Kazumi Miwa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shinobu Kochou. El cuarto enfrentamiento fue entre Kyoka Hiro versus Saeko Busujima. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Saeko Busujima. El quinto enfrentamiento fue entre Rem versus Vilase. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Rem. El sexto enfrentamiento fue entre Shizuka Mikazuki versus Misore Shirayuki. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Misore Shirayuki. El séptimo enfrentamiento fue entre Hinata Hyuga versus Akane Tendou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Hinata Hyuga. El octavo enfrentamiento fue entre Nagisa Kubo versus Captain Pico. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Nagisa Kubo. El noveno enfrentamiento fue entre Yusuriha versus Fa Valentino. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yusuriha. El décimo enfrentamiento fue entre Akane Kurokawa versus Bulma. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akane Kurokawa. El 11º enfrentamiento fue entre Ai Hoshino versus Konami. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ai Hoshino. El 12º enfrentamiento fue entre Roxy Migurdia versus Irina Lumines. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Roxy Migurdia. El 13º enfrentamiento fue entre Aqua versus Fen. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Aqua. El 14º enfrentamiento fue entre Sinon versus Rei Ayanami. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Sinon. El 15º enfrentamiento fue entre SDA versus Adachi Sakura. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para SDA. Y el 16º enfrentamiento fue entre Touka Kirishima versus Ciele. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ciele. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Las waifus llegan cabello azul brillando, sus ojos reflejan un cielo cautivando. Caminan por la orilla del mar, están tranquilos, con cada paso revelan nuestros anhelos. Su mirada apasionada, fuego en el aire, waifus de color.